Iglesia amada, muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo y la paz esta que sobrepasa todo el entendimiento humano, aleluya, que esté sobre nuestras vidas nesta mañana. Iglesia amada, nosotros seguimos de camino hacia la Nueva Jerusalén y estos son cánticos para el camino. Y hoy nosotros meditaremos en el Salmo de número 126, cuando Dios transforma el llanto en cosecha. Aleluya. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Es el texto base. El Salmo de número 126 es uno de los 15 cánticos de ascenso, entonados por los peregrinos que subían a Jerusalén para adorar. Este salmo celebra el regreso del pueblo de Israel del exilio babilónico, pero también expresa una oración por una restauración aún más completa. Es un himno que une la memoria de la fidelidad de Dios con la esperanza de su obra futura. El salmo se divide en dos movimientos claramente definidos. El primero es la restauración que Dios ya hizo, versos 1 a 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La expresión hacer volver la cautividad, hebreo, shefut, significa restaurar completamente la condición de un pueblo. No solamente implica regresar físicamente del exilio, sino recuperar la dignidad, la esperanza y la comunión con Dios. La restauración fue tan extraordinaria que parecía un sueño imposible hecho realidad. Después de 70 años de cautiverio, Dios cumplió exactamente su promesa anunciada por Jeremías. La risa y el canto reemplazaron el llanto. Incluso las naciones paganas reconocieron que aquella obra no podía explicarse humanamente. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El testimonio del pueblo se convierte entonces en confesión. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Aleluya, estaremos alegres. La verdadera adoración siempre recuerda lo que Dios ya hizo. Punto 2. La restauración que aún esperan. Versos 4 a 6. Después de recordar las bendiciones pasadas, el salmista ora: restaura nuestras cautividades, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El Negev era un desierto donde los ríos permanecían secos la mayor parte del año. Pero cuando llegaban las lluvias, las torrentes llenaban rápidamente los cauces secos, transformando completamente el paisaje. La imagen comunica una restauración rápida, poderosa y sobrenatural. Luego aparece una de las metáforas agrícolas más profundas de toda la escritura: los que sembraron con lágrimas. En la agricultura israelita, muchas veces el agricultor sembraba utilizando el último grano disponible, confiando en que Dios enviaría la lluvia y produciría una cosecha futura. Sembrar significa renunciar al presente creyendo en la provisión futura. Las lágrimas representan dolor, pérdida, sacrificio, perseverancia y obediencia. La cosecha representa la fidelidad de Dios recompensando la confianza de sus hijos. No existe aquí una promesa de prosperidad inmediata, sino una afirmación del principio eterno de que Dios jamás desperdicia una lágrima derramada en obediencia. Amada iglesia, el Señor nunca olvida las lágrimas que nacen de una vida fiel. Muchas lágrimas son frutos del pecado, otras nacen de permanecer firmes haciendo la voluntad de Dios. Son estas últimas las que Dios convierte en cosecha. El mundo busca resultados rápidos. Dios forma primero el carácter antes de entregar la cosecha.
Mientras nosotros vemos semillas enterradas, Dios ya contempla el campo maduro. Aleluya. Lo que hoy parece pérdida puede ser precisamente el terreno donde mañana florecerá el mayor testimonio de su gracia. Cristo mismo confirmó este principio. Antes de la gloria vino la cruz. Antes de la resurrección hubo Getsemani. Antes de la exaltación hubo obediencia hasta la muerte. La victoria siempre pasa por el camino de la fidelidad. Exhortación para esta mañana. No abandones el campo porque aún no ves fruto. No dejes de orar porque todavía no llega la respuesta. No dejes de servir porque parezca que nadie lo aprecia. No dejes de sembrar la palabra porque algunos corazones permanezcan endurecidos. Cada acto de obediencia es una semilla delante de Dios. El cielo lleva un registro perfecto de toda lágrima derramada por amor a Cristo. Aleluya. Quizás hoy estés sembrando en silencio, pero Dios ya ha determinado el tiempo de la cosecha. Obediencia y decisión personal. Hoy decido confiar en el Dios de la restauración. Renuncio a la desesperanza que nace de mirar solamente las circunstancias. Seguiré sembrando en oración, en santidad, en servicio y en amor, aunque mis ojos aún no contemplen el futuro. Esperaré con paciencia, porque el Dios que restauró a Sión sigue siendo el mismo Dios que cumple sus promesas. Mis lágrimas no definirán mi final. La fidelidad de Dios, sí. Aplicación del texto. El Salmo nos invita a examinarnos con sinceridad. ¿Estoy recordando las obras pasadas de Dios o solo concentrándome en mis problemas actuales? ¿He dejado de sembrar porque me cansé de esperar? ¿Estoy confiando en las circunstancias o en el carácter inmutable del Señor? ¿Qué semilla de obediencia debo seguir sembrando hoy, aunque todavía no vea el resultado? El creyente maduro aprende que la esperanza no depende de lo visible, sino del Dios que gobierna el futuro. Gloria a Dios. Nunca olvidemos que las lágrimas del presente pueden estar regando el campo donde Dios levantará el testimonio de mañana. Amada iglesia, oremos nesta mañana. Señor Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios de toda restauración, hoy me acerco delante de ti con un corazón agradecido porque tú eres el Señor que transforma la historia de tus hijos. Así como devolviste a Israel del cautiverio y cambiaste su tristeza en cánticos de alegría, también eres poderoso para restaurar las áreas de mi vida que parecen secas, quebrantadas o sin esperanza. Espíritu Santo de Dios, gracias porque ninguna lágrima derramada por obedecerte ha sido ignorada por ti. Padre, tú conoces las oraciones que aún esperan respuestas, las luchas silenciosas, las noches de dolor, las batallas interiores y los sacrificios que solo tú has visto, Señor. Padre, en nombre de Jesús, fortalece mi corazón para no dejar de sembrar cuando el cansancio quiera vencerme. Enséñame a permanecer fiel cuando el futuro todavía no aparece y a confiar en tu tiempo perfecto. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, guarda mi corazón de la impaciencia, del desánimo y de la incredulidad. Que nunca olvide las grandes cosas que ya has hecho en mi vida, para que estos recuerdos alimenten mi fe mientras espero las nuevas obras que aún realizará. Haz que mi vida produzca una cosecha que glorifique tu nombre, que cada prueba me acerque más a ti, en cada lágrima fortalezca mi carácter y que cada acto de obediencia prepare el terreno para la manifestación de tu gloria. Aleluya. Como los arroyos del Negev, envía en el tiempo de tu restauración, llenan los lugares secos con tu presencia, revive lo que parece perdido y permite que mi vida sea un testimonio vivo de tu fidelidad, Señor. Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, quien sembró su vida para cosechar nuestra salvación, oro con esperanza y confianza, Señor. Aleluya.
Iglesia amada, el Salmo de número 126 nos recuerda que Dios escribe los capítulos más gloriosos de nuestra historia precisamente después de las temporadas más oscuras. Ninguna lágrima ofrecida em obediência é estéril quando está em las manos del Senhor. Quizá hoje aún esté sembrando com dolor, pero permaneça firme. El Dios que comenzó la restauración la llevará a su plenitud. A su tiempo cambiará el llanto en alabanza y la siembra en una cosecha abundante para la gloria de su nombre. Sigue caminando com fé. El sembrador fiel siempre encuentra al Dios que cumple su promesa. Aleluya, iglesia amada, que Dios os bendiga. Que tengáis un excelente día en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en la compañía del Espíritu Santo de Dios. Y no te olvides que usted está escuchando Camino Cast, edificando y transformando vidas por medio de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.